¿Alguna vez has sido infiel? No. ¿Te han sido infiel? Sí. También está interesante ver cómo de tu lado Ajá. te han sido infiel, pero tú no has sido infiel. Ujú. Y de mi lado me han sido infiel y yo he sido infiel. Yo fui proclive a ser infiel por venganza anticipada. Antes de que me seas infiel, te voy a ser infiel yo. Por si las dudas, no te vas a ir limpio. O sea, no está como en mi pedo, en mi ADN, o sea, ser infiel. O sea, es como, siempre pensé que iba a ser muy doloroso y cuando me pasó, se hizo más verdad ese pensamiento, ¿no? Sí, duele como me lo imaginaba. Es más difícil perdonar la infidelidad física o la emocional. Para mí sería tan dolorosa una como la otra. O sea, saber que te estás enamorando de otro, no saber que te acostaste con otro güey, creo que me afectaría igual. ¿No crees que yo podría enamorarme de alguien pero seguir exactamente igual de enamorada de ti? Si estás igual de enamorada del uno que del otro, ¿quién es tu prioridad? Yo pienso que la infidelidad viene desde un lugar de una inseguridad. Entonces, al final, te sean infiel o tú seas infiel, siento que es un tema de autoestima bajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende, bienvenidos a dependiendo de donde nos estén viendo, la hora en la que nos estén viendo. Yo soy Marta. Yo soy Kenneth. Y este es nuestro podcast. En este capítulo vamos a hablar sobre todo de temas que giran alrededor de la infidelidad. Y somos expertos en la materia por una u otra razón, pero somos expertos. Correcto. Entonces, bueno, para empezar y no perder todo el tiempo que solemos perder en los programas, voy a hacer la pregunta 1. ¿Te parece bien? Sí. ¿Vamos directo? Sí, sí. Vale. ¿Alguna vez has sido infiel? No. Ok. ¿Te han sido infiel? Sí. Sí. Todas. Sí, de todas me han sido infiel. Bueno, creo que no sé. Pues ni chance hubo, ¿no? Y yo creo que ella no habría sido de ese estilo, ¿no? Sí, no. Siento yo tampoco. Mm. Entonces, ¿me han sido infiel? Yo no he sido infiel. ¿Cómo lo manejé? Muy mal, muy mal. A ver, primero sentemos el precedente Ajá. de por qué nunca has sido infiel. Pues no sé, siempre ha sido algo que no entiendo por qué es. Yo creo que es porque viví con mi hermana y mi mamá, creo. Como con mujeres, ¿no? O sea, tenía a mi papá, y a su esposa, pero vivían en otro país, ¿no? Entonces yo tenía como mi relación con las mujeres, mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi tía, mis Tus primas. primas. Ujú. Entonces siento que eso a mí me hizo como entender más, suena muy exagerado quizá, pero el dolor, ¿no? Que es una infidelidad, ¿no? O sea, o una traición. O sea, como que en mi familia eso pasó muchísimo. Ay, casi no. Entonces, o si no, divorcios, una de dos, o divorcios o cosas así. Yo creo que ver todo ese pedo fue lo que a mí me hizo como que eso me cagara, ¿no? Porque veía cómo se rompían familias o cómo había pedos por eso. Entonces, creo que yo tenía como ese miedo sin darme cuenta, ¿no? Ok. Nunca me habías dicho eso. Siento, o sea, Sí, o sea, llegas a esa conclusión Ajá. si le echas tantito coco. exacto. Después de pensarlo, siento que va por ahí el pedo, o sea. ¿Y te has sido infiel? Y me han sido infiel. Es pregunta. Sí, variado. Vareado. Variado, sí. Sí, o sea, y eso es lo que, ¿no? O sea, este es el 4º capítulo y lo he dicho en cada capítulo. ¿Alguna vez has sido infiel o te han sido infiel? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejé la infidelidad? Sí. O que me fueran infieles. Porque Bien, aquí hay de todo. Porque también está interesante ver cómo de tu lado Ajá. te han sido infiel, pero tú no has sido infiel. Ujú. Y de mi lado me han sido infiel y yo he sido infiel. Es correcto. Ajá. O sea, yo creo que en mi caso, si me pongo a analizarlo tantito, es como, a ver, ejemplo, es como las personas que tienen huella de abandono, que una de dos, o hacen cosas súper locas para que la gente no las deje, Ujú. o bien dejan a su pareja antes de que los vayan a dejar a ellos. Wow, eso está loquísimo. Ajá. Así actúa mucho la gente que tiene huella de abandono. Ok.
En mi caso, no que tenga huella de abandono, solo puse un ejemplo como para poner un contexto, Sí. pero creo que en mi caso, yo fui proclive a ser infiel por venganza anticipada. Mi primera relación, que entonces te amo y quiero estar contigo para siempre. Tenemos 14 y 16 años, no importa. Yo te amo. Veré cómo le hago. Yo veré cómo le hago, pero yo me voy a casar contigo. Claro. Eres mi gran amor Sí. y ya no, mi vida se acaba sin ti. Y esa primera relación, ese primer amor, que la cartita que me iba a recoger a la escuela, que era este amor de secundaria literalmente, que era la cosa más hermosa que jamás había existido, él me puso el cuerno con la que era una de mis mejores amigas. Entonces, Te entiendo. Yo sé que me entiendes. No es que me justifique, pero sí creo que una parte de mí se rompió ahí, Te entiendo ¿no? perfectamente. Como la fidelidad no existe. Claro. Lo Y dijiste muy bien, se entonces, rompió ahí. O sea, ahí se me rompió algo. ya no creo en eso. Y lejos de yo decir, bueno, voy a procurar ser fiel, creo que me fui por el otro lado. Como, por eso hice la analogía de la gente que tiene la huella de abandono. Sí. Yo no tengo huella de abandono, Ujú. pero sí tengo huella de infidelidad. Y entonces te voy a ser infiel antes de que me seas infiel tú. Órale, qué cabrón. Por si las dudas, Yo soy infiel. Sí. Te voy a ser infiel. Porque me acabas de hacer una jaladota que puede ser que tenga que ver con infidelidad, pero también puede ser que no. Pero entre que son peras y son manzanas, ¿qué tal que lo que me hiciste tiene que ver con infidelidad? Te voy a ser infiel, Órale. ¿no? Sí. Y yo era infiel obviamente en su momento lo veía como cosas gigantescas y ahorita es como, era muy chiquito. A los 20, no es chiquito. A los 17, no es chiquito, es algo muy grande. Cosas muy chiquitas son cosas muy grandes. Ajá. Y entonces me acuerdo, por ejemplo, de Todo es como acorde a nuestra edad. todo exactamente. Y entonces cosas como había yo quedado con mi novio, ¿no? De nos vamos a ver hoy y vamos a ir a tal y a hacer tal y el plan es este. Y a la mera hora, no, ya no te voy a ver porque me voy a ir con mis amigos. No te O sea, pasa. cambiar el plan a la mera hora, ahorita me pondría de pésimo humor. En ese momento te destruye Imagínate la en ese vida. humor, en ese momento es como, me acabas de destruir la vida. Habíamos quedado de vernos. Sí, no sé. Como que ya no nos vamos a ver porque te vas a ir con tus Sí, amigos. todo se terminó. Todo se terminó. derrumbó. Todo se derrumbó dentro de mí. Claramente te vas a ir con una mujer, es obvio, o sea, no te vas a ir con tus amigos. Obviamente me cambiaste el plan a la última hora para irte con una mujer, claro. Pues me voy a ir con un hombre. Entonces, como esa huella de abandono chistosa, pero sin ser huella de abandono, Sí. pero como huella de infidelidad, de antes de que me seas infiel, te voy a ser infiel yo. Por si las dudas, no te vas a ir limpio. Entonces ahí te va el sablazo. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Y así fue con todas mis relaciones, porque creo que si me pongo a pensar, creo que solamente a Pepe le fui fiel. Ahorita que lo pienso, creo que solamente a Pepe le fui fiel. De ahí yo fuera le fui infiel a todos. Sí. Pero también creo que yo seguía un patrón de hombres o chavitos o dependiendo de la edad, pero que siempre eran como estos tipos que no había manera posible que se comprometieran, que eran, o sea, porque yo siempre me sentí como que muy atraída más a las almas libres y rebeldes, artísticas y cosas así, Ey, pero que al mismo tiempo te termina saliendo el tiro por la culata. Sí. Es este tipo rebelde, pero este tipo rebelde no se va a comprometer, no va a ser serio, no va a ser formal y se va a dedicar a hacerte una serie de jaladas tras otra. sí. Y esa serie de jaladas obviamente involucra experimentar cosas con otras mujeres que no eres tú, porque soy rebelde, porque a mí nada me ata. Entonces eso mismo que me hacía sentir atraída hacia los hombres era lo mismo que me Que te hacía, golpeaba. me golpeaba, exactamente. Y entonces, por ejemplo, mi ex, bueno, a ver, el chaparro, ¿no? Por ejemplo, ese güey todavía seguía con su ex, o sea, yo ahorita lo pienso y digo, pues ya no andaban, pero seguían profundamente involucrados. Sí. Y mira que en ese entonces yo habré tenido, no sé, 21 años y ahorita tengo 40 y casi 4, y lo pienso y digo, esos güeyes seguían emocionalmente súper involucrados. Ey.
Entonces, en su momento me sentía como la loca, celosa, pero lo veo más de 20 años después y digo, esos güeyes seguían involucrados Sí. emocionalmente, Ni estoy se loca y soy una se celosa. seguían escribiendo, se seguían hablando, seguían estando involucrados y seguían teniendo una relación. Sí, una carga ahí pesada. Había una carga emocional muy pesada ahí. Sí. Entonces, pues obviamente, cuando él me cambiaba el plan a última hora, no se va a ir con sus amigos, se va a ir con ella. Claro. Pues yo me voy a ir con este, Va. ¿no? Entonces, no me justifico porque creo que al final lo que yo podía No te tienes hacer que era, justificar. bye, no estoy a gusto aquí. Claro. Pero pues qué clase de madurez emocional profundísima puede tener una niña de 21 años. Pues no. Sí. Hay quienes hay mujeres que son mamás a esa edad. Y en 1800. No, y en el 2025 también. Ya sé. Pero ni siquiera te ha terminado de crecer el cerebro. cerebro. O sea, no vas a ser tan buena mamá. De acuerdo contigo. Porque todavía eres una niña en muchos aspectos. Entonces, y luego, por ejemplo, con el que tuve esa relación súper tóxica, Ujú. o sea, ese güey le faltaba de decirme sí y era lo único que le faltaba. Wow. O sea, ambos tenemos una relación tan tóxica, o sea, éramos tóxicos los dos. Sí. Los dos teníamos la contraseña del correo, ¿sabes? Wow. Y claramente él se metía a checar mis correos y es obvio que yo me metía a checar los de él. Órale. El güey no es como que hacía un esfuerzo por Ocultar. esconder la evidencia. No la escondía. Ajá. Entonces estaba ahí las fotos de las viejas, ¿no? O sea, güey, este mail no es como que tiene, no es como que es de antes de que empezáramos a andar. Es de hace una Este semana. mail fue ayer, fue ayer el mail. Sí. O sea, ¿por qué una vieja te está mandando fotos en brasier? No, es que, a ver, o sea, es que tú estás loca. No, o sea, estás loca, es que eres celosa, estás loca. ¿Y No tú soy celos? loca, güey. ¿Por qué checas mis mails? Porque tengo la contraseña y porque los voy a checar. Claro. Porque ya sé la basura que eres, o sea, porque o sea, que yo soy una estúpida y ahí sigo es otra cosa, pero que tú eres una basura, eso es un hecho. Claro, Entonces, ¿por qué tienes una foto de ayer de una vieja en calzones? Sí, Pues me voy a ir a ponerte el cuerno. claro. Porque no te vas a ir limpio, güey. Claro, claro. Sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo. ¿No? Y luego, mi última relación, así de, bueno, es que mira, te tengo que decir una cosa, ¿no? Antes de que lo sepas por alguien más, yo antes de ti, estaba con alguien que estaba perdido de amor, Ujú. no había pisado en la tierra una mujer más hermosa, Sí. ¿no? Y yo le di un anillo de promesa, ella se fue a hacer una maestría a Australia, y antes de que se fuera le di un anillo de promesa de que la iba a promesa. esperar. Entonces, quiero que lo sepas antes de que te enteres por alguien más. ¿Cómo? O sea, Sí, ¿estás comprometido? ajá. Sí, exacto. No estoy comprometido, ¿no? Era O un sea, anillo de pero era un anillo de promesa. promesa y pues solo quiero que sepas que ya no la voy a esperar porque ya te encontré. Entonces, ¿por qué me dices? ¡Qué fuerte! No, entonces, ¿por qué me dices que le diste el anillo a una vieja y la vieja ya no tarda en regresar? ¿De qué hablas? No, no te pases, neta. O sea, no puedes empezar una relación con una noticia No. de ese tamaño. No, ni de broma. Porque entonces no eres tú la loca. Claramente, yo en ese momento lo que debía haber hecho es agarrar mis chivas y largarme. Claro, ahí te ves, padrino. Pero es como, no, claro, porque él ya me demostró con muchas acciones contundentes cuánto me ama. Cada sábado que lo Cada veo. sábado que lo veo, ¿no? Ajá, Me ajá. demuestra cañón Muchísimo cuánto amor. me ama. Claro, claro. Entonces le voy a dar una oportunidad porque él se ve genuinamente enamorado. Sí. Y pues te pidió matrimonio aquí en el pasillo. Entonces, por cualquier cosa, ¿no? O sea, No, casualmente cuando ella regresó, ella y yo terminamos. Fue como una cosa muy rara. Claro, claro. Qué extraño. Y no me avisó de que habíamos terminado. Yo me enteré porque ya nomás no me buscaba, ¿no? Claro. Pues ya me enteré por Digamos, en términos de hoy, te gustó. me ghosteó, Sí. en términos de hoy, exactamente. Sí, te gustó. Uy, casualidad que ella te va de regresar. Sí, sí, ¿no? claro. Y es como, ok, después regresamos, porque entonces estúpida, regresamos. Obviamente me tengo que vengar. Claro, No te puedes ir limpio, güey. claro. Pero lo amabas, o sea, regresaste porque lo amabas. O sea, eso es lo que uno cree. Pero es como, me muero si estoy sola. Claro.
Sí, claro. O sea, no puedo ir sola al súper, pues menos puedo estar sin pareja, Sí, ¿no? claro. Entonces, esa es mi relación, yo siendo infiel y al mismo tiempo conté ellos siendo infieles conmigo. Claro, sí, sí. Lo tuyo se resume en eso. En eso. No, yo, como bien dijiste, o sea, el contexto es importante de nadie me dijo tienes que respetar a las mujeres. No es que me lo hayan pues dicho así. O sea, sí, pero como a Se cualquier daba otro por niño. sentado porque creciste con mujeres. Exacto, o sea, pero siempre tuve como no sé, como esta manera de ver a las mujeres, ¿no? O sea, y tenía, o sea, mis películas favoritas a esa edad eran así, Forever Young y, o sea, como historias de amor muy así de, Mega intensas. ajá, de te encontré cuando éramos así de, volé un avión para llegar a la isla en la que estabas a los 82 años, ¿no? Volé, que me dieron infartos porque entonces todo mal y llegué a ti porque eres el amor de mi vida. Esa era mi idea, ¿no? Y es lo que te decía hace ratito. No que no sea realidad, sino, pero era como bajo otros conceptos de lo que sería todo perfecto, ¿no? O sea, felicidad porque entonces siempre todo está chido. Nunca tienes broncas de dinero. O sea, es como mentiras, pues. Todo, y contigo eso es lo que lo hace chido, que es como contigo ya conocí de verdad las cosas. O sea, como, en resumen, yo no, o sea, no está como en mi pedo, en mi ADN, o sea, ser infiel. O sea, es como, siempre pensé que iba a ser muy doloroso y cuando me pasó, se hizo más verdad ese pensamiento, ¿no? O sea, más bien se convirtió en una realidad ese pensamiento. O sea, como, sí, duele como me lo imaginaba. Así de fuerte, duele. Entonces, Es que sí es muy doloroso. ajá, cañón. Entonces, para mí era como, no. Y también por eso la perdoné, o sea, era como, no puedo no estar con ella. Adolescente o chavo, ¿no? Que conoces como todas las cosas con ella y ese, o sea, es como raro, ¿no? Pero es como, conoces hasta cierto punto, o sea, la realidad es que eres un güey que yo hoy lo pienso y lo platicábamos hace una semana. Yo me imagino con ella ahorita y pues, no, no, somos agua y aceite. Agua y Sí. aceite, ¿no? O sea, ya ahí es yoga y vivo en la selva y Tulum y yo súbete y hago cosas, ondas ahí, groovies de, no sé, de yoga. Y yo chupo, Sí, pero que más yo, allá de yoga ya es una onda de espiritualidad como muy intensa, sí, ¿no? o sea, un modus vivendi, ¿no? Sí, que gira alrededor de la espiritualidad. Ajá, y yo cero. Entonces es como, nada más nos veo y digo, no, pero es como, fue en su momento y estuvo bien chido, ¿no? O sea, en su momento. Yo sí, o sea, yo pienso, creo que sí tuve mucho que, como que sí entiendo en el momento por qué me relacioné con esos hombres. Ah, yo Y también, yo tengo súper consciente por qué me relacioné con las mujeres con las que me relacioné. pues, primero que nada por el físico, ¿no? Siempre, Sí, siempre, o sea, no voy a hablar por los hombres. sí. Pero por ti Ajá, sí. cada quien su Ujú. onda, ¿no? O sea, hay hombres y mujeres que es físico, hay hombres y mujeres que es de la sapiencia o... Estuvieran guapas o no, a ti te gustaban mucho. Ajá, Ajá. exacto, exactamente. En mi caso, por ejemplo, como que Era lo que menos te interesaba, ¿no? no, a mí nunca me ha interesado eso, Sí. pero creo que principalmente esta onda artisticona, como yo soy diferente, ¿no? Soy más groovy, Sí, como pinto, más, toco un instrumento, soy actor. ajá, como que todo ese rollo de, entonces escribo o escucho música súper Sí, groovy sí, sí, claro. o soy súper diferente a las masas, o sea, yo siempre me sentí como muy atraída a eso, Sí, pero también hacia los güeyes como muy desmadrosos. ok, sí. O sea, a mí el desmadre, pues voy a cumplir 44 años y me sigue gustando mucho. Vaya, o sea, Normal. normal, o sea, muchísimo menos que hace O 20 sea, ya nos años. gana la vejez. Nos gana la Ya nos gana la vejez, vejez. pero Hemos dejado a gente plantada en un bien. No, plantada nunca. no, plantada Más bien nunca. como que les hemos cambiado así el plan de Sí, 2 horas antes. o sea, No, ya me dio sueño. tengo 40 y tantos. O Sí, sea, no si tengo prefiero mi sueño. cama, me quedo en mi cama. Pero también vamos a un concierto y nos echamos Echamos un shot tras otro, ¿no? unos tequilitas, sí, sí, claro. Y pues a mí el relajo, la verdad es que siempre me ha gustado. Y me gusta hasta la fecha y me gusta tener una pareja con quien me la pase bien. Ah, no, eso es vital en nuestra relación. Ajá, pero hay tanto mujeres como hombres que no les gusta que su pareja tome y es como, no, toma mucho. Y para mí es como de, güey, qué chido, con él puedo irme a poner hasta atrás en un antro.
Sí. y está increíble. Sí, de acuerdo. ¿No? De hecho, O sea, muchas veces lo hacemos tú y yo. Ajá. Ok. ¿Es más difícil perdonar la infidelidad física o la emocional? ¿Y por qué? Uf. Yo pienso que llega un momento, la neta, en que cualquiera de las dos. O sea, es como, Ok. Pero llega un momento, hablas de una relación como la tuya y la mía. ajá. O sea, es como, para mí sería tan dolorosa una como la otra. O sea, saber que te estás enamorando de otro, no saber que te acostaste con otro güey, o te lo O besaste lo que o sea algo, físico. Ajá. Ajá. creo que me afectaría igual. Porque una sería ya no le gustó, o ya no hay pasión, o lo que sea, y otra sería, pues ya no me quiere tanto, ¿no? Pero a ver, te hago una pregunta. Ajá. Digo, porque en otro capítulo decías que si yo te lo hiciera, no pensarías que es falta de amor. Sí. Pero sí, pues igual y ya no me quiere tanto. Ah. O sea, aún me quiere, pero ya no tanto. Sí, o sea, es lo que te decía, lo de ya no es tanto amor, también va ligado a nunca harías algo con dolo, ¿no? O sea, es como, Ahora te hago una dirías, pregunta. mejor lo termino porque lo sigo queriendo, aunque ya no esté tan enamorada de él. Sí, Por todo lo que nos hemos querido, no le voy a hacer una... pero ahora te hago una pregunta. Ajá. Digo, entiendo lo que tú piensas, pero ¿no crees que yo podría enamorarme de alguien, pero seguir exactamente igual de enamorada de ti? Lo he pensado y lo hemos platicado un poco. O sea, que igual y al principio está como esta emoción y ay, el del momento, ¿no? Ajá. Y medio haces un lado a tu pareja, Sí. pero después es como, pues sí, estoy muy enamorada de él, pero yo sigo exactamente igual de enamorada de él también. Qué fuerte. Yo creo que sí traigo una onda en mi ADN ya muy arraigada la verdad, y lo sabes, y está chido que lo digamos también. O sea, a mí no me importa tu pasado, me vale gorro. Pero sí Pero traigo sí, mi muy, presente. arraigado eso pues no está chido. O sea, es como, Entiendo. O sea, para ti no existe en tu mapa mental que yo pueda estar enamorada de ti y de alguien más. ajá, o lo que hablábamos con esta amiga que tiene relaciones poliamorosas, ¿no? O sea, no voy a decir su nombre. Ajá. Lo que hablábamos con esta amiga que tiene Bueno, relaciones tenemos poliamorosas. dos amigas poliamorosas. Bueno, pero la que estaba diciendo que al final no es una cuestión ni sexual, ni ama más a su esposa que a mí o así, ella es la novia, o sea, nuestra amiga es la novia, sino Que yo como, tengo una amiga que es la esposa, no la novia. sí, Ujú, sí, también sé de quién hablas, ujú. pero bueno, de la que estoy hablando es como, para ella es, o sea, sí tengo como este pedo que yo no sé si esté bien o mal, Pero olvídalo, o sea, no importa si ok, piensas como que está bien o mal. como este sentido de pertenencia, por lo menos hasta que la parte contraria, No, claro, claro, por supuesto, o sea, eso yo no te lo discuto, la Ajá. parte de la pertenencia y todo ese rollo, creo que todos lo tenemos, incluso las personas poliamorosas, creo que también tienen que trabajar en eso, hasta donde tengo entendido, Sí, en ese sentido de pertenencia que todos tenemos. y es justo a lo que iba. No, claro, pero aceptan que pueden amar a varias personas a la vez. Ajá, pero Tú no. no es eso, no es que no lo acepte. Por eso lo estoy diciendo literal, pertenencia. Pero tú crees, pero esa no es la pregunta. Mi pregunta es, ¿tú crees que yo puedo seguir exactamente igual de enamorada de ti, pero estando enamorada de alguien más? Sí, pero no igual de presente. Ok, ya. Ya logré explicarme. Ajá. O sea, es como esta onda que platicábamos con nuestra amiga pero al final yo nunca voy a ser la número uno porque esa es la esposa y que yo hice preguntas como, o sea, si tú, Guaraguara, tu novio perdón, su esposa y tú el mismo día, chocan y se rompen el tobillo, ¿Con quién se ¿con va a quién ir? va a ir? Claro. Porque yo sé que si su esposa se rompe el tobillo, pero tú pierdes a tu mamá, va a ir contigo. O sea, le va a decir a la esposa, voy rápido, que te medio arreglen y voy con mi novia, ¿no? Porque es poliamor y entonces, ¿no? Ujú. Pero si les pasa exactamente lo mismo, Sí, te ¿a vas a quién ir vas a con tu apoyar? esposa, claro. A eso me refiero con sentido de pertenencia. Ujú. Yo no dudaría que si tú me dices, estoy sumamente enamorada de este cabrón, pero estoy igual de enamorada de ti que siempre, no dudaría de lo que me estás diciendo, pero no estoy seguro de que lo aceptaría. O sea, es como, si estás igual de enamorada del uno que del otro, ¿quién es tu prioridad?
yo sí tengo como este sentido de... No, yo también. No, sé que lo tienes, pero lo estoy diciendo más bien como para la gente, o sea, Sí. así lo siento y no lo puedo cambiar. Es que sí está cañón. Y no es de, eres de mi propiedad, estás escogiendo que estemos juntos. Que sí hay un poco de eso, ¿no? También siento. Yo no sé si más bien es como, estás escogiendo tener una relación conmigo, o sea, porque quieres. No sé. Regresando a esto del estar enamorado, o sea, es como, ok, si estás tan enamorada de él como de mí, ¿no? O sea, lo puedo sentir como una infidelidad, ¿no? Y me rompería la madre. Yo creo que me dolería más la física por lo mismo. O sea, No manches, ¿en serio? Creo que a mí me dolería más la emocional. ajá, pero porque para mí, el hecho de que tú tuvieras una relación física con sería hacer todo lo que mis exnovias me han hecho. O sea, como que caerías en este mismo pedo de, te engañé y me metí con otra Ya, pero por persona. tu pasado, no porque repruebes más la física. Exactamente. O sea, es como, y porque sé que emocionalmente me seguirías queriendo. Ese es el resumen que quería dar. Ya. O sea, no, Creo que para mí sí sería peor la o emocional. sea, no por eso yo diría, Marta ya no me quiere. Tú tendrías que hacerme algo sumamente fuerte para que yo pensara, Marta ya no me quiere. Marta ya no me quiere o me quiere lastimar. Por eso una física sí me dolería más. No es tanto por la pertenencia ahí, no va por ahí, sino como estás consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Cuando las emociones son mucho más difíciles de cuidar. Sí. No sé, igual y no me estoy explicando. No, sí te explicas, pero creo que para mí sí sería, La digo, emocional, la física que me enamore así, de alguien más. me muero, ¿no? Pero Sí, la pero que me enamore emocional, de no alguien manches, más. sí, no. No. Creo que es porque estoy ligando lo emocional a lo físico, Sí, contigo. yo creo. ¿Qué se siente descubrir que alguien a quien amas te traicionó? Voy a sonar quizá muy tonto, pero es toda la pregunta. Traición. Una traición que jamás pensé sentir. Que a ver, o sea, Ajá. digo, estamos hablando ahorita de infidelidad, Sí. ¿no? Pero hay otro tipo de traiciones que son horribles. Ah, no manches, por supuesto. Una persona te puede traicionar de mil De mil maneras. maneras. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, sigamos en el tema de la infidelidad. Ajá, o sea, para mí era como pisar todas estas cosas justo de las que estamos hablando, ¿no? O sea, me estás pisando a mí como ser, mi confianza, mi lealtad, o sea, como, son muchas cosas. Fíjate que voy a decir algo que va a sonar obviamente súper intenso y tal vez a muchos les va a sonar muy exagerado, Ajá. pero aunque de distinta manera, pero lo puedo equiparar con el dolor tan profundo que se siente que alguien que amas se muera. Sí, te entiendo, es un luto de la persona que tú pensabas que era. No, o sea, ¿No te refieres a eso? Ok, no me entonces. refiero a eso, sino al dolor tan profundo que se siente. Sí. Son dolores increíblemente diferentes, Ajá, pero con la misma intensidad. pero igual de intensos y de profundos. Yo no se lo podía siente creer. horrible. O sea, yo no lo podía creer. Con mi segunda güera, Ajá, con la segunda mujer güera con la que estuve, ajá. con ella sí, fue como mucho más fácil. Ya estaba más. Ya Sí, sabía que las más- mujeres no eran perfectas, ¿no? O sea, Sí, más vividito y Ajá. ya te la sabías un poco con ella, Ajá. además, ¿no? era como un leve evidente, ¿no? Pero pues como yo tenía un interés ahí importante, pues no me iba, ¿no? También tenía un interés importante. Y aparte, con ella sí, la neta era como hacer como ¿cómo es mi suegra? Hacer que limpia por donde ve la monja o cómo es? No, por donde ve la suegra. A ver. Limpiar por donde ve la suegra. Ah, pues así. O sea, siento que así era como la relación. O sea, ella como que me la hacía como a la mamá, así de. Ah, no, voy a ir a un viaje de negocios, de trabajo. Y yo era como, pues quizá haga cosas o así, pero era como yo tenía necesidades cubiertas y pensaba que estaba muy enamorado de ella. Pensaba. Está muy cañón cómo puedes llegar a confundir el Confundir. enamoramiento con otra cosa. Exactamente. O sea, según yo estaba así volada de leche. Sí. Que sí fue una mujer importante en mi vida, no estoy diciendo que no. Claro. Sí. Pero. En muchos aspectos. Cañón, en muchos. Pero sí me dio más cosas malas que buenas. La neta. O sea. Te lo esperabas más. Ajá. Sí, o sea, porque además ya venías. Desde cómo empezó la situación. Claro. O sea, desde cómo se dieron las cosas. Ajá, o sea, yo cuando la conocí, le caí. Mira, eso nunca me lo habías contado. Pero. Sí, o sea, ¿te gustó cañón? Sí, le caí.
Y era como la vi a ella y era todo mi tipo. O sea, era como todo mi tipo de mujer. Todo mi... ¿Y te abrió o qué? Como que nos abrió, porque yo le tiré la onda y mi amigo también. El que empieza con... Exacto. Los dos. Ajá. En una clase con un güey que tenía colita de caballo que también le tiraba la onda. ¿Sabes? O sea, era como la súper guapa del salón, ¿o qué? Ajá. Era como ser la mujer que quieras. Sí, era la Scarlett súper Johansson, guapa del salón. punto. Millie Bobby Brown. Así. O sea, Sí. era donde estábamos era como la top de Wow. top. Ajá. Que aparte me parece que es una mujer guapa. Pero no va por ahí. O sea, ahí era más todavía. Pero bueno. Y cuando le empezamos a tirar la onda, como que eso no creo que nunca te lo había platicado. Como que hizo muy evidente el... Ajá, de estoy casada. O sea, de ni le rasquen. Ajá. Eso sentí yo al menos, fue como, ni pedo, o sea, si te está diciendo, ya traigo el anillo, es como, pues ya ni le rascas. Sí, claro. Entonces yo ahí metí mi freno, o sea, fue un día, y fue como, no, pues ya, en la clase era de oratoria, la clase. De oratoria, Ajá. no manches. Eso pasa cuando Ajá. estudias comunicación, Ajá. de oratoria, y era como, oh, no, sí, discurso, ¿no? Y era como presentarnos quiénes éramos, dónde habíamos estudiado, qué hacíamos. Esta fue la primera vez que yo la vi en mi vida. O sea, llegué y la vi, fue ese día. Y yo, y estoy casado, y yo dije, pues lo está gritando también como para, pues no me tiren el calzón, ¿no? O sea, todo mal, todo mal, todo mal. Bueno, a ver, voy yo. ¿Cómo cambia la autoestima de una persona después de sufrir una infidelidad? Se te destruye por completo. Ajá. Se te destruye. O sea, en un mundo utópico, eres Ajá. Paquita la del barrio, ¿no? O sea, y entonces rata de dos patas, Ajá. Rata inmunda, animal Espectro del rastrero, infierno. ajá, animal rastrero. la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y en un Sí. mundo utópico te son infieles y nos vemos y no miro atrás. Y vámonos. O sea, no Sí. voy a llorar por ti, porquería, Sí. ¿no? En la vida real no es así. Sí, no. No. O sea, me fue infiel, me quiero morir. Exacto. Se siente horrible. Sí, muy feo. Y se te destruye la autoestima porque no hay, o sea, bajo ningún motivo piensas que es, o sea, yo por ejemplo, como infiel, yo como mujer infiel, Ujú. sé que el problema de autoestima lo tenía yo, Sí, entiendo. ¿no? Porque yo no soy suficiente, yo sé que no me van a ser fieles, porque si ya me pasó desde mi primera relación, entonces ya entendí que así es el amor Okay. y nadie te va a ser fiel. Sí, Y nunca vas a ser suficiente para nadie. Ya fue tu nuevo concepto. Ese es el nuevo concepto. Desde la primera relación. Entonces, nadie en la vida, o sea, yo nunca voy a ser suficiente para alguien porque la fidelidad no existe. Y no existe porque no hay nadie que sea suficiente para una persona. Claro. Si se rompió con Leo, se rompió para sí. En general. Y entonces no es como o sea, cuando yo era infiel, la que tenía la inseguridad era yo. Sí. La que tenía la autoestima bajo era yo. No importa quién sea infiel, hombres, mujeres, viene desde un lugar de sentimiento de inferioridad o de inseguridad, como que necesitas probar algo, necesitas Ajá. probarte a ti mismo. ¿Qué? O sea, igual y tú no lo ves así porque tú no has sido infiel, pero yo como persona que fue infiel, siento que yo necesitaba probar algo. No soy suficiente para ti, ok, pero para él sí. Él sí me va a valorar porque tú no. Sí. Entonces yo pienso que la infidelidad viene desde un lugar de una inseguridad o sentimiento de inferioridad súper profundos. Pero ¿qué pasa cuando el infiel no eres tú, sino te están siendo a ti infiel? Tú eres el que siente que no vales vales la pena. menos o que no vales nada. Ajá. La autoestima te la hacen pedazos. Sí, yo eso sentía. No, O sea, claro, o sea, pues soy una porquería, yo no soy suficiente para esa persona. Sí. Se tiene que ir con alguien más porque yo soy una porquería que no vale nada. Eso es lo que sientes. Como que a esa edad tengo que interrumpirte para hablar de eso. No solo se te rompe Pero a la idea edad del que sea, romanticismo. a la edad que No, sea. pero también se siento. te rompe. Sí, pero sí, tienes razón, a la edad que sea. Se te rompe no nada más una idea de romanticismo. Se te rompe una idea también de amigos que jurabas que nunca te iban a hacer Ah, daño. claro, porque siempre No. hay alguien involucrado que ya sabía. Ajá, exacto. O el primo que entonces el que me tiró la onda fue tu primo. Yo nunca te voy a creer. Y tu primo sí le tiró la onda. No, o sea, Y por que decir además, madres. no, claro, y que además al final, o sea, no importa quién tiró la onda primero, o sea, tú bien puedes decir que no. Ajá, pero siguió o sucedió, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo me puedo pensar en que
¿qué se siente? Pues te destruyen el autoestima. Pero la realidad es que quien te está haciendo infiel también trae un rollo de autoestima y de inseguridad cañonas, porque, o sea, seas hombre o mujer, no importa, tienes que probarte algo a ti mismo Sí. y por ende a la persona de enfrente. Sí, de acuerdo. Lo Sí. pienses o no lo pienses, lo tengas consciente o inconsciente, siento que Por ahí estás va. tratando de probar algo. O sea, si es, no sé, no quiero generalizar, por supuesto, pero si es hombre, tal vez como pueden coleccionar mujeres y trofeos y Sí. como soy este don Juan que sabe cómo ligar mujeres y cómo atraerlas y cómo hacer que me digan que sí. Ajá. Pero también hay mujeres que pueden ser así. Claro. Sí, No claro. es exclusivo de los hombres. Claro, claro. De ¿No? acuerdo, sí. Y tal vez tú como mujer, o sea, y lo mismo, no generalizo, porque hay quienes lo hacen por deporte y ya, pero también hay quienes, por ejemplo, en mi caso, necesito, como tengo la autoestima bajo, necesito ir a que me lo suban por otro lado. Sí. Sí, sí. Entonces así me pruebo a mí misma que hay güeyes que me pueden decir que sí, que igual y mi güey no me quiere tanto, pero sí puedo atraer a otros güeyes. Sí. Entonces, al final, te sean infiel o tú seas infiel, siento que es un tema de autoestima bajo. Sí, sí, de acuerdo. Eso es, bueno, es lo que yo creo. Sí. No necesariamente tiene que ser así. Bueno, no, pero sí tiene lógica lo que estás diciendo. Ajá. Pues, otra vez, no pudimos terminar de hacer todas las preguntas de un capítulo. Normal. Normal. No sabemos si en algún momento pase que podamos. No, lo vamos a intentar Lo vamos a en el intentar. siguiente En capítulo. el siguiente lo intentamos. Vamos a seguir hablando de infidelidad. Exacto. ¿Qué les parece bien? Sí, acabemos las preguntas. Acabamos las preguntas y Fuertes bueno, nos vemos declaraciones. la siguiente semana. Suscríbanse al canal. Bye. Bye. A mí me decían, no, es que pasó esto. Y a él le decían, no, miren, ahí está nuestro hijo. Es que sí lo tengo que quitar porque está tapando las cámaras. No, y las puedo mover. No,